En Noticias Colombia estamos en vivo desde el lugar de la noticia. Aquí Colombia. Con un país en sintonía. Soy Angie Barrantes, estudiante de periodismo. También soy madre y trabajadora. Hice mi práctica en la radio, en Noticias Colombia, un medio a cargo de Evelyn Fashler, y trabajé bajo la supervisión del periodista Alan Arroyo. La radio la tengo presente en cada recuerdo de mi infancia y sé que ahí nació esa fascinación que luego se convirtió en mi práctica profesional en un atípico año de pandemia. Comparto un repaso de unas 380 horas de práctica. Entre mis tareas me ocupé del resumen internacional para la primera y segunda edición de Noticias. Eso implicó seleccionar información, adaptarla para la radio y locutar. Con la información internacional actualicé la web de Noticias Colombia y adapté contenidos para redes digitales como Twitter, Facebook e Instagram. También extraje información noticiosa de las entrevistas diarias del programa de opinión Hablando Claro de Vilma Ibarra. Antes de las 11 de la mañana, esas notas informativas y el resumen internacional debían estar enviados. Conversamos con don Mario Mendoza de la Cruz Roja de Cartago y él insiste en que este año no van a tener puestos en las carreteras, por eso llama a los fieles a hacer uso de las plataformas tecnológicas. Trabajé a distancia, aunque 1 o 2 veces por semana iba a la radio. Algunas veces hice en vivos o falsos vivos y me tocó resolver en la calle para enviar audios contra el tiempo a los estudios de Colombia. Dediqué un poco más de 20 horas por semana a la práctica, pues ya sabemos que en periodismo no hay horarios rígidos. Propuse también hacer 2 reportajes radiofónicos, uno sobre el pesticida que está matando a las abejas en Costa Rica, el fipronil, y otro sobre ciberseguridad. Para producirlos investigué mucho, leí informes, jurisprudencia, normativas, hice entrevistas y resumí para la radio. Cada reportaje lo dividí en 3 entregas de unos 5 minutos cada una. Adaptarme al trabajo a distancia no fue fácil. Lo resolví gracias al apoyo técnico y periodístico de Colombia, recurriendo a trucos técnicos para trabajar en línea y compartir carpetas con el estudio y el equipo de redacción. Había otra dificultad técnica con el teletrabajo y era el ruido ambiente y la falta de un locutorio o una cabina de grabación. Entraban ruidos como: estimados vecinos, andamos recogiendo el plato, chatarras, todo lo que el gato, el perro, el gecko, el gallo, puerta. Eso lo dificultó muchísimo y lo resolví grabando una y otra vez hasta mejorar la calidad del sonido, la edición y el envío. Para mí, ver cómo trabaja el equipo de Colombia, la cohesión y la coordinación fue un ejemplo inspirador. Mi supervisor, el periodista Alan Arroyo, acompañó siempre la práctica con recomendaciones para mejorar. Cuando salen de la universidad y todos pasamos por ese momento, hay que ir perfeccionando un poco la técnica, la forma, que solo la práctica y solo estar en una redacción de verdad noticiosa de un medio de comunicación lo va a dar. Por ejemplo, la rapidez, el producir una nota en cuestión de minutos prácticamente y no en horas o días, como puede ser tal vez una práctica universitaria, eso marca diferencia. ¿Cómo usé mis horas de práctica? Bueno, un 40% del tiempo, unas 152 horas, lo dediqué a actualizar información internacional y nacional en la web y las redes sociales de Noticias Colombia. Un 60% del tiempo, es decir, unas 228 horas, lo dediqué a la elaboración y locución del resumen internacional diario. Resumen internacional. Angie Barrantes nos tiene las noticias que ocurren fuera de nuestras fronteras. En California, casi 3.000 bomberos luchan contra el incendio más grande del año que ha quemado más de 36.900 hectáreas, es decir, 369 kilómetros cuadrados. Este incremento de bomberos en las últimas horas ha permitido contener un poco más el fuego este martes en un 26%, superior al 20% registrado este lunes. En Cuba, 2 días después de las históricas protestas masivas contra el gobierno, los cubanos primero lo hacía para una edición, luego para las 2 ediciones de la mañana, la de las 5 de la mañana y las 11:30. Además, lo ocupé produciendo contenidos a partir de programas matutinos de Noticias Colombia, algunas conferencias de prensa, comunicados o hechos noticiosos. También dediqué unas 60 horas al proceso de realización de los reportajes, que abarcaron investigación, reporteo, redacción y locución propia. El mayor aprendizaje de todo esto es que la práctica hace al maestro o la maestra. La pasión por la lectura, la información y la actualización permanente del acontecer nacional e internacional es inherente al buen periodismo. Les animo a hacer su práctica en la radio.
Después de mi experiencia, estoy convencida de que la radio es un lugar maravilloso para informar y para contar historias.